Resolveremos el siguiente ejercicio de cálculo de momentos alrededor de un punto en dos dimensiones, el cual nos dice: la longitud sin estirar del resorte es de 1 metro y la constante del resorte es K igual a 20 newton sobre metro. Si alfa es igual a 30 grados, ¿cuál es el momento respecto a A debido a la fuerza ejercida por el resorte sobre la barra circular en B? Identifiquemos los datos que el problema nos da. Nos dice que la longitud sin estirar del resorte, es decir, la longitud inicial, es de 1 metro. Tenemos una constante de rigidez de 20 newton sobre metro y un ángulo que nos ubica al punto B del resorte de 30 grados. Nos piden que determinemos el momento respecto a A de la fuerza ejercida por el resorte sobre la barra circular en B. El primer paso en la solución de este tipo de problemas es identificar el punto desde donde se desea calcular el momento. Ese punto va a ser nuestro origen del sistema, el cual nos permitirá encontrar los signos adecuados de los vectores de posición y de los vectores fuerza. Vemos que el punto a analizar es el punto A, y aquí tendríamos nuestro origen y nuestros ejes coordenados. Una vez que ya identificamos ese punto, el segundo paso es identificar el punto de aplicación de la fuerza. El problema nos dice que necesitamos calcular el momento en A de la fuerza del resorte ejercida en B. O sea que el punto donde se aplica la fuerza es B. El tercer paso nos pide descomponer los vectores de posición y el vector fuerza. Nos damos cuenta que el valor, la magnitud del vector fuerza, no la conocemos, porque únicamente nos indica la longitud inicial y la constante de rigidez, pero no la longitud final. ¿Cómo determinamos esa longitud final? Apoyándonos de la segunda imagen de la pizarra y el ángulo alfa que el problema nos da. Puede verse aquí que el punto B se encuentra a una altura medida desde este punto, que le vamos a llamar Y1, y a una distancia en el eje X llamada X1. Aquí se forma un triángulo rectángulo que nos permitirá encontrar esas coordenadas. ¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo? El problema nos dice que la distancia que hay de este punto hasta esta parte superior es 4 metros. Como es una barra circular, sabemos entonces que la distancia en B va a ser también 4 metros. Tenemos entonces el siguiente triángulo rectángulo. Con funciones trigonométricas nosotros podemos determinar cuánto vale x1 si multiplicamos el valor de la hipotenusa por el coseno de 30 grados. El resultado de esa multiplicación es aproximadamente 3.4641 metros. Lo mismo podemos hacer para determinar la coordenada y1, que en este caso es el cateto opuesto del triángulo rectángulo que se forma. ¿Cómo determinamos ese cateto opuesto? Multiplicando 4 metros por el seno de 30 grados. Así obtenemos que y1 es de 2 metros. Y ya tenemos estas medidas señaladas aquí en el diagrama. ¿Cuál es la finalidad de haber calculado ese triángulo rectángulo? Porque eso, con ayuda de otro triángulo rectángulo, nos permitirá encontrar la longitud final del resorte y, por medio de la ley de Hooke para resortes, encontrar la fuerza del resorte que vamos a descomponer. ¿Qué triángulo rectángulo debemos utilizar a continuación? Como ya determinamos cuál es la posición del punto B, medida desde O, le llamemos así, vamos a determinar
con este triángulo rectángulo a qué altura tiene que llegar el resorte. Ese triángulo rectángulo está dibujado aquí. Podemos ver que esta distancia, a la que le llamaremos Y2, la podemos determinar porque la imagen nos muestra que la distancia de O hasta este punto son 3 metros. Aquí está indicado. No nos olvidemos que B está a una distancia Y1, también medida desde O, por lo cual la diferencia entre Y2 y Y1 se puede obtener si nosotros restamos el valor de 3 metros, que vale Y2, menos el valor Y1 para obtener esta pequeña distancia que estamos viendo aquí. ¿Cuánto vale este cateto? Eso ya lo determinamos cuando encontramos el valor de x1. La hipotenusa de ese triángulo rectángulo formado es la longitud final del resorte. La hipotenusa se obtiene elevando al cuadrado las componentes, los catetos, aplicándole raíz y obtenemos un resultado de 3.6065. La ley de Hooke se encuentra en la parte superior de la pizarra. Si necesitamos determinar la fuerza B, multiplicamos la constante de rigidez, 20 Nm, por la longitud final menos la longitud inicial, 3.6055 menos 1 metro, y multiplicamos 20 por 3.6055 menos 1 metro, obtenemos una fuerza del resorte de 52.11 newtons. Esa fuerza entonces ya se puede descomponer. Para descomponerla necesito un ángulo que esté medido desde la fuerza hacia el eje X o desde la fuerza hacia el eje Y. Como ya trabajamos con el triángulo rectángulo que está en color rojo, podemos entonces encontrar el valor del ángulo beta si utilizamos la función trigonométrica tangente. Tangente inversa del cateto opuesto, 1 metro, entre el cateto adyacente de 3.4641, obtenemos un resultado para ese ángulo de 16.1021 grados. Vamos a descomponer. Como la fuerza va del punto B hacia la parte que está anclada aquí en la imagen, vamos a obtener una componente en X negativa, esta que vemos aquí, menos 52.11 coseno de beta, porque el ángulo está medido desde el eje X, y una componente en Y positiva, que será 52.11 newtons seno de beta. Recordemos el establecimiento de nuestro sistema coordenado. Eje X positivo, eje Y positivo. La componente en X va en sentido contrario al eje positivo, por eso lleva ese signo. La componente en Y es positiva porque va en dirección del eje Y positivo. Ya descompuse el vector fuerza. Necesito entonces descomponer, según el tercer paso para solucionar estos problemas, el vector de posición. ¿De dónde a dónde va mi vector de posición? El vector de posición está dirigido del punto donde necesitas calcular el momento al punto de aplicación de la fuerza. Vemos aquí que el punto donde me piden calcular el momento y donde al inicio del problema coloqué el origen del sistema es el punto A, y el punto B en donde se encuentra aplicada la fuerza. El vector de posición viene entonces representado por RB. ¿Cómo obtengo las componentes de ese vector de posición? No nos olvidemos que esas componentes son el caminito que nosotros tenemos que seguir respetando los signos del punto A al punto B. Si nosotros tomamos como referencia la pared, por ejemplo, sabemos que esta distancia ya la calculamos, ¿no? O bien podemos tomar como referencia el punto O. Esta distancia ya la calculé, es x1.
3.4641. Esta distancia que nosotros vemos aquí, de acá para acá, es 3.4641. Pero no nos olvidemos que el punto A se encuentra aquí, no exactamente a 3.4641, sino a 4 metros, porque es una barra circular. Si 4 metros mide hasta la parte superior, 4 metros medirá también del punto A al punto O del punto O al punto A. Si estamos en una posición de 4 metros y necesitamos desplazarnos a una posición x1 de 3.4641 hacia la izquierda en sentido contrario al establecimiento del eje X positivo, tengo que desplazarme esa diferencia. 4 metros menos 3.4641 nos da un resultado de menos 0.5359. Repito, el signo menos se debe a que nos estamos desplazando hacia la izquierda en sentido contrario al establecimiento del origen del sistema en el primer paso de la solución de este problema. ¿Cuánto tenemos que desplazarnos en el eje Y para ir del punto A al punto B? Eso también ya lo calculamos cuando trabajamos con el triángulo rectángulo de color morado. No nos olvidemos que esto es A y que esto es B. ¿Cuánto tengo que desplazarme? 2 metros positivo, porque estamos desplazándonos hacia arriba en el sentido positivo del eje Y, tal y como el origen del sistema colocado al inicio del problema nos lo indica. Ya que logramos la descomposición del vector de posición y del vector fuerza, aplicamos la definición del momento. No vamos a trabajar con matrices y no vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. Nos interesa el cálculo por la definición del producto vectorial del momento con la última ecuación. Multiplica la coordenada en X o la componente en X del vector de posición por la componente de la fuerza en Y menos la coordenada, la componente Y del vector de posición por la componente en X de la fuerza. X ya la habíamos determinado, es menos 0.5359 y Y es 2 metros positivo. La componente en Y habíamos determinado que es positiva y la componente en X también habíamos determinado que era negativa. Si realizamos ese procedimiento teniendo mucho cuidado con los signos, obtenemos un resultado. Voy a corroborar lo escrito previamente. De aproximadamente 92.3861 Newton metro. Esto que ustedes ven aquí, el signo, nos estaría indicando que la fuerza del resorte trata de generar un momento en sentido antihorario. No se olviden de la convención de signo.